En- Buen día, el día de hoy vamos a hablar del manejo de las toxicidades de la inmunoterapia, específicamente de los inhibidores de punto de control inmunitario. Esto con base en una guía de práctica clínica de la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica, para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento pues, de estas toxicidades. Este es el artículo con el cual hicimos este trabajo y pues antes de ello vamos a generalidades. Dentro de las moléculas, bueno, para entender bien cómo funcionan los inhibidores del punto de control inmunitario, tenemos que conocer estos receptores, que son los complejos mayores de histocompatibilidad, existen tres tipos, pero en los humanos únicamente se expresan el complejo mayor de histocompatibilidad tipo uno y el tipo 2. El tipo uno básicamente es presentado por todas las células con núcleo del organismo y presentan este MHC1 a los linfocitos TCD8 citotóxicos, mientras que el MHC2 es presentado por células del sistema macrófago monocítico, anteriormente conocido como células del sistema retículo endotelial, y van a presentar el complejo mayor a los linfocitos TCD4 helper o cooperadores. Ahora bien, ¿qué son los inhibidores del punto de control inmunitario? Son moléculas de señalización que inhiben o limitan la respuesta inmunitaria. Dentro de ellos, el principal sería los que tienen como objetivo el CTLA4, que es el antígeno 4 asociado a los linfocitos T citotóxicos. Estos van a disminuir la activación de linfocitos T mediante las señales negativas y oposición del ligando CD28. ¿Cómo lo hacen? Pues aquí, como podemos ver, el macrófago, eh, mediante el complejo mayor de histocompatibilidad, presenta moléculas antigénicas al receptor de la célula T, y cuando se une a la molécula B7 y CD28, esto produce la activación de la célula. Sin embargo, las células T también producen un receptor, el CTLA4, que ya hablamos previamente de él, y cuando se une a B27 en lugar de la unión B27 a CD28, lo que vamos a tener es una inhibición de la activación celular. ¿Eso qué quiere decir? Los tratamientos que utilizamos actualmente se dedican a inhibir la inhibición de las células T con la finalidad de que estas células se dirijan a las células tumorales y hagan su actividad citotóxica sobre esas células. ¿Cómo lo hacen? Ipilimumab es un anti-CTLA4 que lo que va a hacer es unirse a CTLA4 que se expresa sobre la célula T, evitando que B7 se una a CTLA4, con lo cual CD28 se va a unir a B27 y ya con la unión del complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de la célula T, va a tener nuevamente una activación celular como lo haría normalmente sin la inhibición de CTLA4. Repito, se inhibe la inhibición celular de la célula. El fármaco biológico que se utiliza con mayor frecuencia o que se ha estado utilizando más conocido es el ipilimumab, con el objetivo de dirigirse contra CTLA4. Las indicaciones seleccionadas son contra melanoma, cáncer colorectal y mesotelioma. Estos dos últimos usualmente se utilizan con terapia doble con anti-PD1. Vamos a hablar también de las terapias anti-PD1, que igual, estas son terapias que inhiben el punto de control inmunitario. Pero uno que es una proteína de muerte celular programada. Esta se expresa sobre los linfocitos T. Y lo que hace es desactivar igual la respuesta de los linfocitos T. Aquí vemos que las células tumorales expresan el ligando de PD1, o sea, de la muerte celular programada, lo que van a terminar al final haciendo la inhibición de la célula. Entonces, los inhibidores del punto de control inmunitario que tenemos actualmente disponibles son nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab y dostarlimab.
Como podemos ver, cuando estos fármacos se unen a PD1 que está sobre la superficie de la célula T, pues vamos a tener que la inhibición celular de esta desaparece, haciendo que se active la muerte de la célula tumoral. Entonces, se hace un bloqueo de PDL1 o de PD1 y se permite que la célula T destruya a la célula tumoral. Entonces, aquí tenemos dos tipos de medicamentos que van contra PD1. Unos que están sobre la superficie, unos que se dirigen a la superficie de la célula T, que es el PD1 propiamente dicho, y los que van contra el ligando de PDL1, que están sobre la célula tumoral. ¿Cuáles son los que van contra el ligando de PDL1? Pues son atezolizumab, avelumab y durvalumab. Las indicaciones de los anti-PDL1, aquí como podemos ver, son para carcinoma urotelial, pulmonar, de células no microcíticas, de pulmón microcítico y carcinomas hepatocelulares, en combinación este último con atezolizumab. Entonces, los, eh, los que van contra PD1 y PDL1 tienen nombres similares, mecanismo de acción similar, que al final la finalidad es activar la actividad del linfocito T, uno que va contra el ligando que se encuentra sobre la célula T, sobre la célula tumoral, y otro que va contra el receptor que está sobre la célula T. Ahora bien, la guía de la ESMO nos habla acerca de los efectos adversos que están relacionados a la respuesta inmunitaria y los términos que utilizan son de acuerdo a esta terminología común para eventos adversos, publicada en 2017 en su versión, en su quinta versión. Básicamente son 150 páginas que nos hablan de todos los efectos adversos que tenemos en oncología. Y bien, aquí en esta tabla lo que se hizo fue resumir toda la guía en la cual ponemos todos los efectos adversos comunes con su incidencia de cualquier grado, de acuerdo al mecanismo de acción del que estemos hablando. Entonces, aquí tenemos los efectos adversos de los anti-PD1, que son los que producen erupción cutánea en un 12%, hipotiroidismo en un 5%, neumonitis en un 2%, y los demás efectos adversos en menos de 1% de los pacientes. Los medicamentos contra PDL1 son más nuevos y tienen una menor incidencia de efectos adversos. Como se puede ver, hay menos incidencia de erupción cutánea, de hipotiroidismo y de la insuficiencia suprarrenal y colitis. Finalmente, ipilimumab, como fue el primer medicamento dirigido anti-CTLA-4, pues es de los que más efectos adversos tiene. En- a nivel cutáneo tiene efectos adversos hasta en un 21%, colitis 5%, hipofisitis 1%, hipotiroidismo 1%, neumonitis y hepatitis menos de 1%. Pero es importante que conozcamos estos efectos adversos y afortunadamente la guía de la ESMO nos habla acerca de cómo manejar todos y cada uno de ellos. Y como aspecto general, los efectos adversos asociados a la respuesta inmunitaria de estos inhibidores del punto de control inmunitario aumentan su incidencia cuando los utilizamos en terapias combinadas. Son muy frecuentes los efectos adversos que vimos en esta tablita y menos frecuentes la miocarditis, que puede llegar a ser fulminante, miositis, mielitis, uveitis y diabetes. Usualmente la mayoría de las evaluaciones se van a hacer con tomografía computarizada. Si el paciente tiene disnea, evidentemente le vamos a solicitar un TAC de tórax. Si el paciente presenta colitis, vamos a ver que en ciertos grados va a medir este paciente colonoscopía y descarte de infecciones. Y para problemas endocrinológicos, pues se va a hacer la solicitud de los estudios que vayan de acuerdo a la patología en la que estamos sospechando. Los efectos adversos se van a clasificar del 1 al 4. El 1 va a ser los más leves y los 4 los más graves. Más adelante vamos a entender de qué va esto. En general, la guía de la ESMO
nos clasifica los síntomas del 1 al 4, como comenté previamente. Los síntomas leves van a ser los del grado 1 y van a requerir cuidados de apoyo, y a menudo se puede continuar con el inhibidor del punto de control inmunitario. Los síntomas moderados se van a clasificar como grado 2, en los cuales el paciente puede continuar con su inhibidor de punto de control inmunitario. Y aquí ya se va a considerar el manejo de esteroides. Se va a clasificar como paciente grado 3 a 4 cuando ya presenta síntomas graves y a menudo van a requerir ingreso hospitalario. Algunos pacientes sí pueden mantener su tratamiento con los inhibidores del checkpoint, y en la mayoría de las ocasiones, si no es que en todas, el paciente va a requerir de manejo con esteroides por vía intravenosa y terapias dirigidas, por ejemplo, etanercept, que es un inhibidor de la interleucina 6. Y en general, los pacientes que presentan complicaciones de tipo endocrino como hipofisitis e hipotiroidismo van a tener como consecuencia que estas no van a ser reversibles y se deben tratar con sustitución hormonal, pues, de por vida. El manejo de los efectos adversos eh, asociados a la respuesta inmunitaria con esteroides probablemente no reduce la eficacia de los inhibidores del punto de control inmunitario, al menos es lo que se ha visto en los estudios más recientes y lo que nos dice las guías de la ESMO. Y si al paciente se le suspendió el inhibidor del punto de control inmunitario y se le reinicia tiempo después para el manejo de su terapia oncológica, existe la posibilidad de que tenga mayor riesgo de que tenga una reincidencia del efecto adverso asociado a la respuesta inmunitaria por el uso de estos medicamentos. Y en general, la guía de la ESMO nos dice que para minimizar la aparición de efectos adversos inducidos por los esteroides, se va a proponer la siguiente orientación general, que es usar la dosis efectiva más baja de corticosteroide y se tiene que prescribir durante el menor tiempo posible. Y en general va a ser de varias semanas para los efectos adversos de grado 3 y de mayor grado. Y se tiene que realizar una disminución gradual de esta terapia de reducción. Vamos a tener que existen una cantidad muy grande de fármacos inmunosupresores para optimizar la, pues el efecto inflamatorio que tienen este tipo de terapias. Desde inhibidores del factor de necrosis tumoral, como son infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumab, golimumab. Vaya, la guía nos pone todos los inhibidores del factor de necrosis tumoral que tenemos disponibles hasta el momento. También eh, nos ofrece terapias como las que van contra anticuerpos monoclonales contra CD20, como son rituximab, y terapias anti-interleucina 6, como tocilizumab, anti-interleucina 17 como secukinumab, iseximab, brodalumab, que usualmente vamos a ver en otras terapias como de dermatología, que no son el punto de esta charla. Y pues vamos directo a lo que nos dice las guías ESMO. Nos va a dar prácticamente diagramas de flujo de cada una de las complicaciones, desde las dermatológicas, tiroideas, endocrinológicas, digestivas. Y para iniciar, al menos aquí, vamos con los efectos adversos dermatológicos. Los más frecuentes que vamos a tener son erupciones maculopapulares, que son inespecíficas y van a aparecer durante las primeras 6 semanas del tratamiento. Se dice que las reacciones liquenoides son las que van a aparecer en mayor porcentaje en las terapias contra el PD-1, que serían a nivel cutáneo. Hay que recordar cómo son las lesiones liquenoides, que tenemos por ahí mnemotecnias que nos hablan de que son lesiones que tienen bordes definidos, son poligonales. Bueno, otras cosas se me olvidó. Bueno, X.
Las podemos tener también a nivel, en mucosas, las lesiones liquenoides. También podemos tener lesiones psoriáticas y dermatosis ampollosas. No me va a dejar descansar la mnemotecnia de las PES, de las lesiones liquenoides. Son lesiones poligonales con bordes bien definidos, pruriginosas y, bueno, con que se acuerden de esas dos P's, yo creo que sería suficiente para tratar de diferenciar una lesión liquenoide. Ya después, si me acuerdo, se las digo. Pero también vamos a tener eh, lesiones severas que van a requerir la interrupción inmediata del tratamiento con los inhibidores de checkpoint, como sería el síndrome de Stevens-Johnson, la necrosis epidérmica tóxica, que básicamente es el mismo cuadro clínico, que se diferencia solo por el porcentaje de lesiones, que vamos a tener un síndrome de overlap cuando tenemos de un 10 a un 30%, se va a llamar NET o necrosis epidérmica tóxica cuando es más de un 30%, y síndrome de Steven-Johnson cuando las lesiones cutáneas abarcan menos del 10% de la piel del paciente. Pues aquí recordando cuáles son las reglas de las 5 P's para las lesiones de liquenoides son pápulas planas poligonales, pruriginosas y purpúricas, como aquí podemos ver. Ahora bien, también tenemos otras reacciones adversas muy severas, como es el síndrome de Dres, por sus siglas en inglés, que son reacciones asociadas a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Estos se van a, estos síntomas son la erupción morbiliforme porque se parecen a las lesiones del sarampión que progresan de manera difusa. El paciente puede presentar edema facial, linfadenopatías, hepatomegalia, ictericia, la eosinofilia y la nefritis intersticial. El algoritmo que nos brinda la guía de la ESMO es con 4 grados, nos habla del grado de sintomatología. En el grado 1, en las lesiones dermatológicas, tenemos lesiones que cubren menos del 10% de la superficie corporal, ya sea con o sin síntomas o síntomas leves como el prurito, sensación de quemazón y adelgazamiento de la piel. La evaluación que se va a realizar es el examen físico, excluir causas ya sean virales, de algún otro tipo infeccioso o que sean rash asociado a medicamentos. Y el manejo que le vamos a dar es, número 1, se puede continuar con la terapia inmunológica y le podemos dar corticosteroides tópicos de intensidad leve a moderada y antihistamínicos orales para la, el prurito del paciente. Podemos administrar emolientes tópicos y sobre todo, bueno, también evitar irritantes tóxicos y la exposición solar. Cuando estamos ante lesiones del grado 2, son lesiones que abarcan de un 10 al 30% de la superficie corporal del paciente y que van a tener la sintomatología que ya comentamos en el grado 1. Igual, usualmente este tipo de lesiones se preferiría enviar a evaluación por dermatología. Se tiene que considerar también el inicio de terapia tópica con emolientes tópicos, los antihistamínicos y prednisona vía oral a una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. Esto va a una dosis reducción por 4 semanas y se suspende cuando tengamos una dosis de prednisona menor de 10 miligramos por día. Aquí se puede considerar todavía continuar con la terapia biológica o si retiraste el biológico, reiniciarlo cuando el paciente tenga una dosis de prednisona menor de 10 miligramos diarios. ¿Qué pasa con las lesiones de grado 3? Pues aquí ya tenemos una superficie de más de 30% cubierta de piel, bueno, de lesiones cutáneas. Aquí sí o sí ya tiene que tener la evaluación por dermatología y se tiene que considerar la realización de biopsias. Aquí se puede considerar todavía mantener la terapia biológica. Tenemos que iniciar ya corticosteroide tópico de alta potencia, antihistamínicos, emolientes tópicos. Y si es refractario la reacción dermatológica a pesar de este manejo inicial,
hay que administrar prednisona de 0,5 miligramos por kilogramo de peso o su equivalente y a dosis reducción, como lo comentamos en el grado 2. Finalmente, en el grado 4 ya estamos hablando de lesiones que ponen en peligro la vida del paciente y que necesitan la terapia, una intervención urgente. Tenemos que pedir la interconsulta por dermatología, se tiene que realizar la biopsia y hay que hacer una suspensión de manera permanente de la terapia biológica, que es la que está con relación directa a las reacciones adversas de grado 4 que ponen en peligro la vida de nuestro paciente. Entonces, lo primero, descontinuar el tratamiento biológico, admisión hospitalaria, y tenemos que iniciar metilprednisolona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso o su equivalente y a la dosis reducción. Aquí es cuando ya iniciamos también las terapias como infliximab o tocilizumab para pacientes que tienen una sintomatología refractaria al manejo inicial con esteroides. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Nos fuimos primero por las reacciones dermatológicas de acuerdo a las guías ESMO. Ya en capítulos posteriores vamos a estar viendo con más detenimiento el manejo de las diversas complicaciones que nos hablan hasta llegar a la meta de terminar esta revisión de la guía ESMO, que es algo clave para cualquier internista que esté en contacto con pacientes oncológicos. El oncólogo, por supuesto que conoce estas complicaciones, pero nosotros como internistas somos los que estamos delante de este paciente y que tenemos que saber resolver este tipo de complicaciones sí o sí. ¿Sale? Entonces, les dejo aquí en la caja de comentarios, me pueden poner si tienen dudas, preguntas, algún comentario retroactivo, saludos, son bienvenidos. Pues nada, saludos, bye. ¿Cómo se corta este video? Chao, chao.